Querétaro, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 15 de enero de 2020, encontrándonos en el domicilio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, ubicado en la calle de Carlos Etienne García, número 39, Colonia Cimarrón de esta ciudad, para que tenga lugar la sesión ordinaria 01/2020 del Pleno de esta comisión. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 14 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría Ejecutiva a proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde luego, presidente. Bueno, hago constar que existen 3 asistencias, 0 faltas y 0 justificaciones. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar. Declaro instalada la sesión e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a dar lectura al orden del día. 1. Verificación del quórum, declaración de existencia del mismo, instalación de la sesión. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 4. Avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución RR/DAG/MGC/150/2019 en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. 6. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución RR/DAG/MGC/180/2019 en contra del municipio de Corregidora. 7. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/MGC/378/2019 en contra de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. 8. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/MGC/384/2019 en contra de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. 9. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/MGC/390/2019 en contra del Poder Legislativo. 10. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/MGC/396/2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro. 11. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/EHHL/339/2019 en contra de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro. 12. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/EHHL/342/2019 en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. 13. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAG/EHHL/351/2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro. 14. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación de las obligaciones de transparencia V/EHHL/08/2019 en contra del municipio de Analco de Bonfil. 15. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación a las obligaciones de transparencia V/EHHL/14/2019 en contra del municipio de Jalpan de Serra. 16. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación de las obligaciones de transparencia UVIA/EHHL/23/2019 en contra de la Procuraduría del Medio Ambiente. 17. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAG/JRP/395/2019 en contra del Poder Judicial. 18. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la denuncia de las obligaciones de transparencia DIOT/JRP/24/2019 en contra del Poder Ejecutivo. 19. Discusión, aprobación y ratificación de los anexos para la ejecución y aplicación de las disposiciones administrativas y presupuestarias de vigencia anual. Es cuanto, presidente. Pongo en consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día, procediendo a la votación del mismo. Quien esté a favor, hace manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Para desahogar el tercer punto, consistente en la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, y en virtud de que el acta les fue enviada a cada uno de los comisionados y al no recibir observaciones,
Se propone obviar su lectura y realizar la votación respectiva. Quien esté a favor, sin manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos, se procede a la firma del acta. De igual forma, para desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le concede el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para la lectura de las mismas. Desde luego, presidente. Bueno, les informo que llegó el correo suscrito por el maestro Oscar Guerra Ford, por medio del cual remite el hipervínculo para descargar el documento denominado Cómo preparar, recabar y cargar la información en el CIPOD, del cual ya se había comentado anteriormente. Remite el link y a fin de que nosotros se les podamos remitir también a los sujetos obligados. También les informo que se le solicitó al Instituto Electoral que nos informara cuáles partidos políticos actualmente cuentan con registro ante este instituto, y bueno, nos llegó la respuesta suscrita por el coordinador de prerrogativas y partidos políticos, el licenciado Mario Alberto Lucas Roque, por medio del cual dice que actualmente están registrados ante ese instituto y que tienen con derecho a recibir financiamiento los siguientes partidos: el Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Morena y Querétaro Independiente. También les informo que llegó la notificación por parte del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, por medio del cual nos informan que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en sesión solemne celebrada el día 19 de diciembre del 2019, designó al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez como presidente de ese instituto. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el quinto punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución RR-DAIP/MEGC/150/2019 en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo, se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado. Con el permiso del Pleno, se trata de un recurso de revisión presentado en virtud de una solicitud que se realiza a esa Universidad Autónoma de Querétaro con relación al procedimiento de admisión a la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2017, específicamente el curso propedéutico. La persona recurrente solicita se proporcione el resultado de la evaluación que se le hiciere correspondiente a la materia que impartió sobre universidad y sociedad. Los motivos de inconformidad es en virtud de que la respuesta del sujeto obligado dice no contener la respuesta a la contestación de su solicitud de acceso a la información, y entrando al estudio del mismo tenemos que efectivamente se trata de información pública en su caso, con base en el artículo 73 en lo relativo a la fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al solicitar el informe justificado, en respuesta se desprende que el sujeto obligado adjuntó un oficio suscrito por el licenciado Fernando Maximiliano Hernández Verde, coordinador de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigido al director de la Facultad de Derecho, en el que se señala lo siguiente. Dice que respecto de la solicitud de proporcionar resultados de evaluación docente practicada a la ciudadana recurrente correspondiente a la materia Universidad y Sociedad del curso propedéutico de ingreso a la licenciatura en Derecho en el año 2017, se hace saber que en los archivos de la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Derecho responsable en ese año del curso propedéutico no existe ni se conserva registro alguno de evaluación docente practicada a la recurrente. En este sentido, mediante oficio suscrito por el maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, se contesta el similar emitido por la responsable de la Unidad de Información Pública y Enlace de la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestra Sandra Arteaga Ríos, en el sentido siguiente, que respecto a la solicitud
tenga bien incluirse en el orden del día de la próxima reunión del Comité de Transparencia de la Universidad la elaboración del dictamen relativo a la petición presentada por la persona recurrente. Sobre el particular, hace énfasis en lo señalado en oficios previos respecto a que no existen registros de la evaluación docente del curso propedéutico en el cual colaboró la peticionaria, ya que la interesada no puede ser considerada profesora de la Facultad de Derecho ni de la Universidad Autónoma de Querétaro, en virtud de que su apoyo se generó como parte de un curso propedéutico, el cual se considera requisito previo para acceder a las licenciaturas que se imparten en esa institución, mismos que se integran con la participación de interesados en tomar parte del proceso de selección. Por ello, tales participantes aún no forman parte del alumnado de la Facultad de Derecho, de lo cual se infiere que quienes coadyuven de manera única y aislada en el área académica de tales procesos no pueden ser considerados como profesores universitarios adscritos a esa facultad y por tanto no existen archivos resguardados relativos a evaluaciones docentes de quienes auxilian en la parte académica de tales cursos. Entrando al análisis de dicha respuesta y todo lo relacionado con el expediente, tenemos que, en virtud de que el sujeto obligado contesta en el sentido de que no existen registros de la información que se solicita, y que no puede considerarse a la recurrente como profesora de la facultad, esta ponencia realiza un análisis del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro respecto a lo que se entiende por docente y señala que es el trabajador académico con mayor dedicación a la impartición de cátedra, así como el concepto de maestro, los trabajadores académicos, ya sea docente o investigador. Por lo cual, en este sentido, tenemos que, con base en lo establecido en el estatuto, no se desprende ninguna atribución que obligue al sujeto obligado a tener una evaluación de los participantes del curso propedéutico. En este sentido, independientemente de que los participantes en el curso propedéutico sean alumnos o no, eso no le da calidad de docente o no a quienes imparten el conocimiento. Sin embargo, realizamos también una búsqueda a la plataforma de ese sujeto obligado para averiguar su plantilla de personal docente, en la que efectivamente no se encuentra contemplada la persona recurrente. En este sentido, esta ponencia propone se sobresea el presente recurso de revisión en virtud de la contestación previa y el informe justificado que señala los puntos que acabo de exponer. Es cuanto. Gracias, Cruzada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno la propuesta que ha sido presentada. ¿Quién está a favor? ¿Así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 votos y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el punto sexto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución RR/DAET/MGC /180/2019 en contra del municipio de Corregidora, y toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia de la comisionada Marilena Barraba Conejo. Se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado. Esta solicitud realizada al municipio de Corregidora tiene cuatro preguntas en el sentido siguiente. La primera parte solicita ingresos trimestrales obtenidos por pago del predial durante el primer trimestre de 2019, que va del 1 de enero al 31 de marzo. El inciso B, o segunda parte, pues solicita información respecto de diversos rubros sobre el listado de los cambios de uso de suelo del 1 de enero al 31 de marzo, también de 2019. En el inciso C, solicita información sobre el listado de convocatorias para la licitación pública e invitación restringida emitida por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, igualmente del primer trimestre del año 2019.
Y en el inciso D, solicita información diversa sobre la lista de contrataciones y adjudicaciones realizadas para obras públicas e infraestructura municipal durante el primer trimestre del año 2019. Los motivos de inconformidad es por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, y entrando al análisis, vemos que efectivamente se trata de información pública con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y en fecha 11 de julio de 2019 el titular de la unidad de ese municipio presenta su informe justificado en el cual manifiesta que agrega copias con la información solicitada y un disco compacto con la información requerida por el recurrente, manifestando en primera instancia las solicitudes de información realizadas por la persona recurrente fueron recibidas el 22 de abril del año pasado al correo acceso a la información @corregidora.gov.mx con diversos números de folio. Señala también que con fecha 7 de mayo se le notificó a la persona recurrente al correo electrónico establecido para tales efectos la recepción de los correos mencionados en el punto anterior, así como el día 23 de mayo como fecha límite para la entrega de información. Para mayor referencia adjunta además un oficio, que además en fecha 23 de mayo de 2019 se notificó a la persona recurrente al correo designado para tales efectos la puesta a disposición de la información solicitada de los 4 solicitudes anteriormente mencionadas, así como un dispositivo magnético CD que contenía la misma. Al respecto, la persona recurrente no hace manifestación alguna respecto del informe justificado. Esta ponencia, al entrar al estudio de la contestación, tenemos que efectivamente se aprecia un archivo que contiene la cantidad recaudada del periodo del primer trimestre de 2019 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese municipio. Tenemos también respecto a la segunda parte indicada con el inciso B, respecto a la información que fue proporcionada en links donde aparecen gacetas municipales con distintas autorizaciones. Sin embargo, no se localizan las del cambio de uso de suelo, y en este sentido no se está cumpliendo con el principio de disponibilidad de la información en virtud de que no se pueda acceder a la misma de manera efectiva. También se encuentra un link que dirige a información respecto de actas de cabildo, de las cuales se desprende información variada, excepto una que en particular solicita la persona recurrente sobre la fecha en el que el solicitante hizo la petición del cambio de uso de suelo al honorable ayuntamiento. Además, en el inciso C se encuentra información respecto de 6 convocatorias y bases de licitación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Corregidora del periodo solicitado, y en el inciso D se entrega un listado a través de un oficio suscrito por el director de normatividad de obras públicas del municipio de Corregidora, el licenciado Efraín Cerrato Malagón, agregando la descripción de la obra, la modalidad, el licitante adjudicado y el total contratado. Sin embargo, falta mencionar el folio de licitación o adjudicación si es que aplica, y manifestar si existen convenios adicionales de monto. Por último, tenemos que el sujeto obligado presenta 4 impresiones de pantalla por ambos lados en los que se aprecia el envío de la información a la dirección del correo electrónico que autorizó el recurrente en su solicitud de información y en el escrito de recurso de revisión. También se observa
en qué fecha se enviaron las solicitudes, mismas que fueron el 9 de abril, razón por la cual se confirma el dicho del recurrente por cuanto a que no se entregó la información a tiempo. Del análisis de la información solicitada y la entregada por el sujeto obligado, se desprende entonces que se ha entregado de manera parcial la información, y en este sentido la ponencia propone se sobresea el presente recurso de revisión por cuanto vea las solicitudes de información descritas en los incisos A y C, y se ordene proporcionar información sobre las fechas en las que los solicitantes realizaron la petición de los cambios de uso de suelo del sujeto obligado, información que se encuentra en la solicitud de información marcada con el inciso B, y también se ordena brindar la información sobre si se cuenta con folio de licitación o adjudicación y proporcionarlos, así como mencionar si existen convenios adicionales al monto, en este sentido marcados con el inciso D de la solicitud. Es cuanto. Las comisionadas se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido tratado. ¿Quien esté a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 votos y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto séptimo del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR-DAIP-MGC-378-319 en contra de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, tenemos que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto también le fue asignado a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Conejo, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado. Si me permite, con el permiso del Pleno, abordaría los puntos 7, 8, 9 y 10 de la orden del día respecto a los recursos, en virtud de que estaría proponiendo se puedan contemplar como improcedentes, y bueno, pues esto nos ahorraría algo de tiempo. Respecto del punto 7, se trata efectivamente del recurso ya mencionado en contra de los servicios para la educación básica del Estado de Querétaro. El punto 8, igualmente se trata del recurso presentado como RR-DAIP-MGC-384-2019 en contra del mismo sujeto obligado. En el punto 9 se trata del recurso RR-DAIP-MGC-390-2019 en contra del Poder Legislativo. Y en el punto 10, respecto del recurso RR-DAIP-MGC-396-2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro. Todos estos se plantearía desecharlos en virtud de que no cumplen con los requisitos contemplados en el artículo 140, 142, 153, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro para presentar el recurso de revisión. Es cuanto. Las comisionadas se somete a aprobación de los integrantes del Pleno la propuesta de los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del orden del día en el sentido que ha propuesto la comisionada. ¿Quién esté a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 votos y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación en sus términos. Siguiendo con el punto 11º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR-DAIP-EHHL-339-2019 en contra de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, tenemos que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado al comisionado Eric Horacio Hernández López, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno y de la Presidencia, me permito exponer el siguiente asunto. Tenemos que se recibió por parte de esta comisión un recurso de revisión en contra de la Entidad Superior de Fiscalización, en la cual había solicitado el informe que en lo que va del 2019 cuánto dinero se han gastado en adquisiciones de todo tipo, especificando partida, monto final, procedimiento que se adquirió, para que se utilizó y el estatus de los pagos.
motivo de inconformidad fue que la información no se le proporciona en la forma que fue solicitada. Sin embargo, no obstante esa aclaración, tenemos que el propio recurrente presenta anexas la solicitud de información, la respuesta a la solicitud de información, que corresponde a un oficio número S/UTTP/154, mediante el cual el sujeto obligado le entrega la información solicitada, en la cual se anexa un cuadro comparativo con 7 columnas, en la cual se puede visualizar perfectamente qué partida de gasto, el monto de recursos, a qué procedimiento corresponde, el estatus de pago, el bien o servicio adquirido y el uso para lo cual se hizo la adquisición correspondiente, es decir, está desglosando la información conforme la solicitud del recurrente. Al no quedarnos claro en la ponencia cuál era el motivo de inconformidad, porque como señalé de manera muy escueta, señala que la información no se proporciona de la forma en que fue solicitada, no obstante que tenemos que se presenta inclusive un informe especial desglosando en cuadros justamente cada uno de los puntos solicitados por el recurrente, le requerimos que nos aclarara cuál era el sentido de su especificando con exactitud en qué consistía el motivo de inconformidad de su recurso de revisión. Dicha notificación, dicha vista se le notificó al recurrente sin que a la fecha haya dado respuesta en el plazo que se le concedió para ello. En tal virtud, y toda vez que no existe una claridad en el motivo de inconformidad del recurrente, no obstante que se le previno para que aclarara y que la información que se le proporciona, que él mismo presenta, corresponde en específico a la información solicitada, es propuesta de esta ponencia desechar el recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, por no cumplir con los requisitos legales correspondientes, en particular no señalar el motivo de inconformidad correspondiente. Es cuanto. Las comisionados, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido propuesto. ¿Está a favor, así manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. En cuanto al punto 12º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución RR/DAIP/EHHL/342/2019 en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro, todas que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. Se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. A continuación me permito exponer el siguiente recurso de revisión, que recae sobre una solicitud de información presentada ante la Universidad Autónoma de Querétaro, en la cual solicita la siguiente información solicitada: sueldos de los servidores públicos de la Facultad de Derecho, Campus Centro Universitario, así como los campus San Juan del Río, Jalpan, Amialco y Cadereyta, ya sea por honorarios y por asimilados. El recurso de revisión se presenta con el siguiente motivo de interposición. Señala, cito: de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los plazos para disponer de la información solicitada son de 20 días. La presente solicitud se gestionó el día 2 de septiembre del año en curso, por lo tanto, de acuerdo a la temporalidad, debía haber obtenido respuesta el día 1 de octubre del año en curso, misma que no he recibido hasta el momento. Su motivo de conformidad pareciera que fue una falta de respuesta a su solicitud de información. Sin embargo, el propio recurrente nos anexa un documento con número de oficio OF/UIPE-UAC-19, mediante el cual el asunto es la respuesta al número de folio de su solicitud de información, en la cual se anexa la respuesta de la Dirección de Recursos Humanos de la propia universidad, en la cual se desglosa por cada uno de las
de los campus de la universidad correspondiente a la Facultad de Derecho son Cadereyta, el Centro Universitario de Querétaro, San Juan del Río, Jalpan, Amialco, donde establece justamente cuáles son los números de profesores, los puestos y las percepciones que reciben, tal como corresponde a la solicitud de información. Dicha información inclusive está fechada dentro del plazo correspondiente para atender a la solicitud de información. Toda vez que igualmente no queda claro para esta ponencia cuál es el motivo de inconformidad de la recurrente, porque por un lado señala que no tiene la información, que no se le dio la información dentro del plazo que la propia ley señala, no obstante ella misma proporciona la información que le fue presentada por la universidad, tenemos que se le dio vista para que aclarara ese motivo de conformidad y poder calificar sobre el cumplimiento de cada uno de los requisitos para presentar el recurso de revisión. Es el caso que tampoco está recurrente, nos aclara cuál es su verdadero motivo de inconformidad. En ese sentido, y tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, tenemos que es propuesta de esta ponencia desechar el recurso de revisión correspondiente por no cumplir los requisitos legales al no señalar el motivo de inconformidad por el cual se presenta el recurso de revisión. Es cuanto. Al comisionado se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, se en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 13º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo RR/DAEP/EHL/351/2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado al comisionado Horacio Hernández López, quien se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Con permiso de la presidencia, me permito exponer la siguiente propuesta. Se recibió por parte de esta comisión un recurso de revisión respecto a una solicitud de información presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. En este caso, el solicitante resulta ser una persona que no corresponde a la persona que presenta el recurso de revisión. En este sentido, y al analizar el contenido del recurso de revisión, tenemos que se omitía presentar el instrumento legal por el cual se delegaba la representación por parte del solicitante al recurrente. En este sentido, se le dio vista, se le previno al recurrente a efecto de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 142, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, presentara el instrumento público mediante el cual el solicitante le otorgó la representación legal para actuar en su nombre dentro del recurso de revisión correspondiente. Es el caso que una vez agotado el plazo que se le dio para que cumpliera con para presentar este documento, el recurrente no logra acreditar su representación legal respecto al solicitante original de la solicitud de información. En tal sentido, y toda vez que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 142, fracción segunda, así como lo dispuesto por los artículos 140 y 143 de la misma ley señalada, es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión por no cumplir con los requisitos legales necesarios conforme a los artículos referidos. Es cuanto. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, se en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el 14º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación a las obligaciones de transparencia V/EHL/08/2019 en contra del municipio de Amialco de Bonfil, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto también fue asignado a la ponencia del comisionado Horacio Hernández López, se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente.
Con su permiso me permito exponer el siguiente asunto, informarle a los integrantes de este pleno que dentro de los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia me fue turnado el asunto correspondiente al municipio de Amialco de Boquil. En este sentido se inició el expediente correspondiente y se ordenó realizar una primera verificación a las páginas https:// consulta pública mx.inai.org.mx /BUT-web y a la página www.amealco.gov.mx que corresponden respectivamente a la Plataforma Nacional de Transparencia y al portal del propio sujeto obligado. En este sentido, se hizo una primera verificación mediante el cual en el cual se realizaron diversas observaciones que se encontraron, mismas que fueron dadas a conocer al sujeto obligado a efecto de que rindiera el informe justificado correspondiente. Es el caso que el municipio de Amialco nos informa que han sido solventadas o aclaradas las diversas observaciones correspondiente a 19 observaciones en las cuales nos explica y nos expresa cada uno, señalando que ya están aclaradas o en su caso cumplimentadas. Es el caso que se realiza una segunda verificación para corroborar lo dicho por el municipio de Amialco y en el cual encontramos que efectivamente existe un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones de transparencia. No obstante lo anterior, se encontró que aún subsiste un error en la fracción 43ª del artículo correspondiente al artículo 66, tanto en la plataforma como en el portal del propio municipio, en el cual el sujeto obligado no tiene activado el hipervínculo a los contratos de donación a que hace referencia en ninguno de ambos portales. Es por esta razón que se considera que existe un incumplimiento parcial correspondiente a dicha fracción referente a la observación realizada por esta comisión a la fracción referida, por lo cual es propuesta de esta ponencia ordenar al municipio de Amialco para que en un plazo no mayor a 5 días de cumplimiento a la observación del dictamen referida anteriormente, para que pueda estar habilitados los hipervínculos a dichos contratos. De no ser así, proceder a dar vista al órgano de control correspondiente. Es cuanto. Las comisionadas se somete a aprobación de los integrantes del pleno, al punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 Se abstenciones. aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 15º del orden del día, consiste en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación a las obligaciones de transparencia VEHHL diagonal 14 diagonal 2019 contra el municipio de Jalpan de Serra, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado al comisionado Eric Horacio Hernández López, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias. Igualmente le informo a los integrantes de este pleno que correspondió a la ponencia a mi cargo el poder verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio de Jalpan de Serra. Es el caso que también se ordena una primera verificación, de la cual se derivan diversas observaciones, siendo un total de 28 observaciones a sus portales correspondientes. Los portales que se revisaron fue https:// consulta pública mx.inai.org.mx /BUT-web y a www.municipiojalpan.gov.mx, que igualmente corresponden tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia como a el portal de internet del propio sujeto obligado. En este sentido, se le requirió el informe justificado al municipio de Jalpan para que, en su caso, corroborara la información que se corresponde.
En este sentido, y una vez revisado el informe justificado en el cual argumentaba que ya se había solventado las observaciones realizadas, se realiza una verificación definitiva de la cual se desprende que las observaciones realizadas tanto en la primera y segunda verificación se obtienen los resultados derivados correspondiente a lo siguiente. Tenemos que no se tiene publicada información correspondiente a las siguientes fracciones. Del artículo 66 a la fracción cuarta, la fracción quinta, la fracción novena, la fracción decimoprimera, la fracción decimocuarta, decimosexta, decimoctava, 22ª, 26ª, 35ª, 36ª, 37ª, 44ª. Y respecto al artículo 66, las fracciones sexta y séptima. En cada una de dichas fracciones se encontraron diversas inconsistencias, ya sea que no se tenía publicada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal únicamente señalaba que estaba siendo procesada, o bien los hipervínculos al portal de internet del propio sujeto obligado, en donde se publica la información que correspondía a la fracción, en realidad no se encontraba publicada y no se abre ningún tipo hipervínculo. También se encontraron algunos puntos en el que se señala un error 404, que es página no encontrada, que dicho error se refiere a cuando el portal de internet, en la página que se pretende abrir, no está habilitada o ya no existe. En este sentido, es propuesta de esta ponencia que, conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 66, 67, 81, 82 y demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y en virtud de los argumentos vertidos anteriormente, es propuesta resolver que el municipio de Jalpan ha incumplido con sus obligaciones de transparencia y por lo tanto se ordene al titular de la unidad de transparencia, así como al titular del sujeto obligado de ese municipio, para que en un plazo máximo de 5 días se dé cumplimiento a la resolución, debido publicar y actualizar la información completa relativa a las fracciones que ya he mencionado, y en todo caso, en caso de no hacerse así, también dar vista al órgano interno de control correspondiente para que desline los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deriven de ello. Es cuanto. Tras comisionado, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el punto 16 del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la verificación a las obligaciones de transparencia V/EHL/23/2019 en contra de la Procuraduría del Medio Ambiente, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado al comisionado Eric Horacio Hernández López, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Permito informar que fue turnado a la ponencia a mi cargo la verificación de obligaciones de transparencia correspondiente a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. En este sentido, se ordenó una verificación inicial respecto al cumplimiento, del cual se derivó un documento de 25 observaciones que se encontraron tanto al portal de internet correspondiente a la Plataforma Nacional de Transparencia como al portal de internet Procuraduría Ambiental Querétaro.gov correspondiente al propio sujeto obligado. De dichas observaciones se requirió del titular de la unidad de transparencia el informe justificado correspondiente a la situación que guardaba sus páginas de internet correspondiente a la información. Es el caso que la Procuraduría nos informa que las observaciones fueron solventadas o en su caso también fueron aclaradas a esta ponencia, señalando que ya se tenía un nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se estaban publicando en su portal de transparencia. En este sentido, se señala
que se realiza una verificación definitiva de la cual se desprende de manera satisfactoria el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de este sujeto obligado, efectivamente encontrándose la información. Sin embargo, también se encuentra, es necesario mencionar que dentro de esta verificación que se realiza, correspondiente a la fracción 38ª del artículo 66, referente a la información derivada del Comité de Transparencia del sujeto obligado, el sujeto obligado en los hipervínculos que establece señala que no aplica la información, no obstante que ellos mismos hacen la precisión de que ya se instaló el Comité de Transparencia. Sin embargo, la información y los hipervínculos habilitados para señalar los vínculos a las actas de las sesiones que han tenido, mandan un hipervínculo en el que señala que la información no aplica, siendo que sí aplica y ellos mismos están desglosándolo, por lo cual se encontró ese error y en tal sentido es propuesta de esta ponencia notificar al sujeto obligado correspondiente a efecto de que en un plazo no mayor de 5 días se dé cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y puedan habilitar de manera correcta y poner a disposición del público en general la información derivada de la fracción 38ª del artículo 66, en el entendido de que no hacerlo así, pues habrá visto al órgano interno control correspondiente para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso corresponde. Es cuanto. Gracias, comisionado. Se somete a aprobación de los integrantes del pleno, el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto 17º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAIP/JRP/395/2019 en contra del Poder Judicial, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto me fue turnado, por lo cual me permito mencionarlo a continuación. Se le solicita al Poder Judicial los movimientos de personal que ha tenido en los últimos años de todas las áreas, donde se aprecia además una correlación con el perfil del puesto y si han cumplido o no con los requisitos para ocupar el cargo. Personas que fueron despedidas o renunciaron, que se informen los motivos y se envíen los documentos comprobatorios. El sujeto obligado le informa al particular, o lo remite más bien, a consultar la información en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Esto motiva el presente recurso de revisión, en el que el particular señala que no se le proporciona la información, puesto que no se especifica con claridad en dónde se puede encontrar cada uno de los puntos solicitados. Una vez que se le da entrada al presente recurso de revisión y entrando al análisis del mismo, encontramos que el nombre del solicitante de la información es distinto al nombre de la persona que promueve el recurso de revisión y no acredita personalidad alguna para ello. Esto en contravención con el requisito previsto en la fracción segunda del artículo 142 de la Ley de la Materia, por lo cual es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión. Es cuanto, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno en los términos referidos. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto 18º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución de la denuncia de las obligaciones de transparencia DIOT/JRP/24/2019 en contra del Poder Ejecutivo, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto también me fue turnado, por lo cual lo señalo a continuación. Los motivos de la denuncia es que no tienen publicados los datos de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo. Una vez entrando al análisis y al realizarse la verificación de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encontró que, contrariamente a lo afirmado por el denunciante, sí se encuentra completa y actualizada la información señalada. En tal sentido, es propuesta de esta ponencia desechar la denuncia presentada y dar el asunto por totalmente concluido. Es cuanto. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, a manifestarlo.
Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el 19º punto del orden del día, consistente en discusión, aprobación y ratificación de los anexos para la ejecución y aplicación de las disposiciones administrativas y presupuestarias de vigencia anual, y toda vez que dichos anexos fueron puestos a consideración de los comisionados para su estudio, el cual contiene algunas modificaciones en cuanto a su estructura interna y ajustes presupuestales de la comisión, lo someto a consideración de los comisionados, y si no tuvieran alguna observación, procederíamos a la aprobación correspondiente. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Llegando al 20º punto del orden del día, referente a asuntos generales, le pregunto a alguno de los integrantes del Pleno si tuviera algún asunto a tratar, favor de inscribirlo con la Secretaría Ejecutiva. Ninguno. No, presidente, le informo que no existen en asuntos generales algún punto a tratar. No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 11:57 del día de su inicio, se da por terminar la sesión de Pleno, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva a que elabore el acto respectivo. Muchas gracias.